Bienvenidos las personas que se están conectando, muchísimas gracias. Bueno, hoy iniciamos con nuestro foro número 7. Estamos dando unos minutos para que las personas se unan. El día de hoy nos acompaña nuestra directora de germinación, la doctora Patricia Balcero, quien va pues, a tratar el tema del foro número 7, enfocado en las recomendaciones para la recepción de semillas y manejo de sustratos inertes en la etapa de previvero. Entonces, pues la doctora Patricia nos va a contar su experiencia. La idea obviamente es que todas las inquietudes que ustedes tengan, pues nos las comuniquen para darle respuesta pues en este espacio. La doctora Patricia Balcero es microbióloga de la Universidad Javeriana y biotecnóloga vegetal del IBP, del Instituto de Biotecnología de Plantas en Cuba. Ella es la persona que dirige el proceso de germinación de semillas y está ubicada en Cumaral Meta. Entonces, bueno, como siempre, también nos acompaña la ingeniera Alejandra López, directora de producto de nuestra compañía, quien nos va a colaborar en el tema de la moderación de las preguntas y también va a hacer una introducción previa a la exposición de la doctora Patricia. Entonces, no siendo más, pues damos inicio. Mil gracias. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Realmente pues es un gusto estar participando de esta séptima sesión. Agradecemos realmente a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Realmente el día de hoy hemos decidido abordar una temática muy interesante, muy importante para todos los usuarios de semillas de palma de aceite. Realmente las semillas de palma de aceite y su manejo al momento de la recepción y posterior siembra en la etapa de previvero es determinante para poder aprovechar al máximo las unidades que se adquieren y que se reciben para iniciar un proyecto productivo en palma de aceite. En ese sentido, pues el poder darle un manejo adecuado a estos materiales al recibirlos y posteriormente al sembrarlos en la primera fase, permitirá tener un material vigoroso que garantice realmente una supervivencia ya en el establecimiento en sitio definitivo y también pues un inicio de producción mucho más rápido. Realmente este manejo condiciona el momento en el que los materiales ingresan a producción, por supuesto con factores adicionales o variables adicionales que se deben tener en cuenta. Es importante pues mencionar en este punto que las órdenes que nosotros atendemos de nuestros clientes siempre están acompañadas por un porcentaje de reposición que pues tiene el objetivo básicamente de reemplazar aquellos materiales que sufren daños durante la etapa o el proceso de transporte al sitio de entrega. Entonces, en torno a esta temática, pues la doctora Patricia nos acompaña el día de hoy. Le agradecemos mucho que nos esté acompañando para entregarnos informaciones y consejos, recomendaciones relacionadas con estos tópicos. Y básicamente, pues queremos que hoy, pues nuestros clientes y todas las personas interesadas en iniciar un proyecto productivo en palma de aceite tengan en cuenta este tipo de aspectos. Adicionalmente, contamos en nuestro equipo de trabajo con una línea de negocio enfocada en la comercialización de plántulas de previvero a nivel nacional. Y esta línea de negocios ha permitido adquirir una experiencia en torno al manejo de los sustratos inertes. De ahí que queremos también aprovechar esta oportunidad para contarles sobre estas experiencias que venimos desarrollando desde ya hace algún tiempo y que pues realmente son una manera de plantear alternativas para el desarrollo de esta primera fase del cultivo de la palma. Por otra parte, pues esta charla tiene la intención
Perdón un momentico que no quiere pasarme la diapositiva. Bueno, tiene la intención de presentarles a ustedes unos documentos que por lo general compartimos para las órdenes que desarrollamos, para las órdenes que entregamos a nuestros clientes. Normalmente compartimos con ellos un manual de recomendaciones para el manejo de previvero y vivero, que es un documento que tiene carácter orientativo y en el que se encuentran diferentes informaciones relacionadas con el manejo propuesto para los materiales Palmelit-Cirat en estas primeras etapas de desarrollo. De igual forma, pues entonces, más recientemente, el año pasado, pusimos a disposición de nuestros clientes nuestro manual del palmicultor, que presenta informaciones muy prácticas en torno al manejo del material establecido en sitio definitivo. Es un manual pues muy fácil de abordar y estamos compartiéndolo también con todos nuestros clientes más recientemente desde el año 2019. Todos estos documentos pues han sido elaborados por un equipo técnico científico principalmente del CIRAD y Palmelit para poder aportar los resultados de diferentes observaciones que se han realizado a nivel mundial en torno al manejo del cultivo de palma de aceite en sus diferentes etapas. Entonces, si ustedes pues están interesados, nosotros podemos compartir con ustedes estos documentos de manera digital. Pueden escribirnos a los correos que aparecen en pantalla y con gusto podemos compartir con ustedes esta información. Entonces, pues sin más preámbulos y solamente deteniéndome para felicitar en el Día del Ingeniero Agrónomo a todos los agrónomos que nos acompañan el día de hoy, deseándoles muchas bendiciones, que Dios les fortalezca en esta labor tan importante de contribuir con la garantía de la seguridad alimentaria de este planeta, de la población de este planeta y también pues con el aprovechamiento sostenible de los recursos. Entonces, una felicitación muy especial para todos ustedes. Recordemos que tenemos a disposición nuestra herramienta de preguntas y respuestas, donde podemos plantear por escrito nuestros interrogantes o también la herramienta de levantar la mano para presentar estas inquietudes de manera oral. Entonces le doy paso a la doctora Patricia. Muchísimas gracias y bienvenidos todos, muy amables. Bueno, pedimos disculpas, vamos a permitir esperar 2 minuticos porque se nos acaba de desconectar Patricia, pero ya estamos retomando. Bueno, ya estoy aquí. No sé si
No me escuchan, ¿verdad? No, sí, ya estás al aire, te escuchamos y vemos la presentación. Gracias. Perfecto. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La siguiente presentación recoge las experiencias de aprendizaje, éxitos, fracasos y los resultados de un trabajo muy arduo en el germinador durante los últimos 12 años. Quiero que todos, por favor, vayan escribiendo sus preguntas y con mucho gusto vamos a tratar de hacer un foro, una lluvia de ideas al final de la presentación para cualquier inquietud que pueda llegar a presentarse. El tema de nuestro foro es las recomendaciones para la recepción de semillas de palma y también el manejo de sustratos inertes como una alternativa paralela al manejo de las siembras de previvero en bolsa, que es digamos que una forma tradicional del palmicultor de cómo hacer sus previveros. Así que queremos hoy también mostrarles una nueva alternativa, una estrategia de vanguardia que lo que propone es poder usar metodologías de establecimiento de previveros, posiblemente a un menor costo y en un menor esfuerzo. Nuestras semillas de palma, conocidas por ustedes, son materiales que tienen una procedencia de los jardines de producción de semillas. Las semillas de la X guineensis son provenientes de los jardines clonales de la estación del Paraíso, ubicada en Flandes, del departamento del Tolima, que está a una altitud de cerca de 300 metros sobre el nivel del mar. Y los materiales híbridos son provenientes de una estación de producción de semillas en Cumaral Meta. Estos materiales son provenientes de cultivares seleccionados que proveen semillas con altas productividades y adaptación a las condiciones actuales de siembra de la palma de aceite. Esas semillas son cosechadas y desgranadas, retirándole todas las porciones existentes de mesocarpio, y esto hace que una vez la semilla se ve desprovista de mesocarpio o pierda algunas condiciones importantes para lograr despertar esa etapa de dormancia del embrión. Entonces, tenemos que entrar a un procedimiento artificial conocido como un proceso de técnica o una técnica de calor seco, que es como se conoce, y estas semillas son sometidas a temperaturas similares a lo que estaba sucediendo en el proceso de fermentación, que son 40 grados centígrados, y debemos vigilar cuidadosamente todas las condiciones asociadas al mantenimiento y sostenimiento de estos embriones ya fertilizados. Para eso, las semillas son almacenadas en diferentes estados. La primera es un estado de semilla seca, donde podemos observar estos opérculos que son los orificios de salida de los embriones. Esos opérculos deben estar libres de toda fibra o de todo resto de parte carnosa para evitar que haya precisamente una contaminación secundaria por agentes ambientales. Una vez asegurado que la semilla se encuentra libre y desprovista de tejidos, podemos proceder a hacer desinfecciones desinfecciones y protecciones químicas y poder incluir estas semillas en estas etapas de calentamiento calor seco. Tiene un objetivo y es poder inducir precisamente que el embrión se despierte de esta fase de latencia y pueda eliminar este capuchón de salida y emerger. En el caso de la palma de aceite, estos embriones son un tubo emergente
el cual va diferenciándose a medida que van pasando los días. Este proceso puede llegar a tardar desde la recolección de la fruta en los jardines clonales hasta el proceso de rompimiento de dormancia, puede llegar a pasar 120 días. Por eso es tan importante recibir sus programas comerciales y poder ajustar estos requerimientos dentro del germinador. Una vez que ocurre este proceso de despertar del embrión, es importante que ustedes sean muy juiciosos en la programación y establecimiento de sus previveros. Una vez que las semillas han emergido, ya no hay un tiempo para reversar la emergencia, así que vamos a tener unos días muy contados, y para nuestros clientes es muy importante que sepan que una vez activada la emergencia del embrión, tenemos cerca de 25 días para que sus semillas estén llegando a los lugares de destino. Entonces, estos clientes en sus programaciones de siembra deben, con que ya hayan solicitado la bolsa, hayan empezado a hacer todo el proceso de selección del suelo, el terreno, las adecuaciones para poder realizar estas siembras, o si lo van a hacer en otro tipo de sustratos, haber adquirido los insumos. Es muy importante porque las semillas, después de estar en un punto óptimo de crecimiento, cualquier situación adversa que pueda llegar a suceder en estos tejidos puede estar retrasando o generando un porcentaje adicional de pérdidas que no puede ser que esté estimado. Las estructuras de estos embriones ya emergidos son muy importantes que ustedes lo reconozcan para que asimismo puedan dar orientación a los viveristas de sus plantaciones. Estas semillas son semillas que tienen dos estructuras reconocidas, una estructura aérea y una estructura terrestre. La estructura aérea es conocida como plúmula y es un primordio foliar aún sin diferenciación celular, pero que tiene un ápice en apertura. Es importante que en el momento en que estas semillas hagan todo su proceso de tránsito y hagan todo el proceso de manipulación en el momento de la siembra, no vayan a ser partidas o quebradas, porque estas puntas apicales o estas puntas radiculares son finalmente tejidos merestemáticos que están en formación celular. Si llegan a ser dañados por una situación mecánica, puede perfectamente perderse la unidad. Entonces es muy importante que se vayan reconociendo estas estructuras. También tenemos esta parte que es la radícula, que es una parte menos brillante, se puede reconocer en el momento de la recepción, porque la plúmula tiene una tonalidad mucho más blanquecina y tiene un tono brillante, mientras que las radículas son tejidos que son más opacos y que tienen estructuras que van ya empezando a mostrar algunas formaciones de raíces secundarias y terciarias. Esta es una raíz primaria, pero recuerden que en palma tenemos raíces secundarias y raíces terciarias. Estas raíces ya empiezan a verse y es muy importante poder visualizarlas para que podamos identificar que vienen ya emitidas y son las primeras que van a desarrollarse en la etapa del previvero. Nuestras semillas, una vez que el cliente tiene programada su siembra y que ellas han crecido hasta obtener un porte suficiente para poder diferenciar cuál es la parte aérea y la parte terrestre, entonces las vamos a poner usando un soporte inerte, las vamos a poner en una bolsa plástica. Y con este soporte inerte lo que vamos a hacer es que las vamos a adecuar para que soporten el tránsito, y el licopor va a tener la facilidad de conservar humedad. Estas semillas van a tener también una condición que evita el choque mecánico entre ellas, el roce, y por lo tanto van a sufrir menos fracturas
como decía Alejandra, nosotros estamos enviando un porcentaje de seguridad por cliente, pero este porcentaje de seguridad no es dado por algún tema de anomalías en la semilla, sino porque sabemos que en los tránsitos de los aeropuertos, aunque las cajas digan delicado, material vivo, todavía sufren un manejo posiblemente que pueda llegar a fracturar. Entonces, ese 3% les va a ayudar a ustedes a soportar cualquier fractura que llegue a presentarse. Para clientes nacionales, estamos también trabajando este tipo de empaque, que es un empaque que no tiene ningún soporte inerte y pues va en consecuencia con todos los objetivos de la empresa pues a nivel ambiental, tratando de retirar cualquier elemento no degradable. Las semillas son empacadas en cajas de cartón. Las semillas van ubicadas estratégicamente para que todas vayan de manera ordenada y permitan que la caja quede asegurada con la cantidad de semillas. Normalmente van 12 o 13 bolsas en la parte superior y 12 bolsas en la parte inferior. Van un promedio de entre 24 y 25 bolsas por caja. Cada bolsa trae 100 semillas o dependiendo de cómo el cliente haya solicitado su material y el porcentaje de reposición, las unidades en saldo también van ubicadas en estas bolsas de poliestileno. Las semillas que no tienen icopor se ubican en este tipo de caja que es solamente una base y van ubicadas en cada casilla, tratando de conservarse de la mejor manera, evitando los choques mecánicos entre ellas. ¿Qué va a ocurrir en el momento en que ustedes como clientes reciben las semillas en sus plantaciones? Vamos a ver un par de videos que como modo operativo debe retirarse el icopor, evitando que haya pérdidas de los materiales si no se hace de una manera operativa muy fina. Esto se requiere para evitar que haya pérdidas adicionales a las que ya pudieron haber en el tránsito. Entonces vamos a mostrar un par de metodologías. De pronto pues ustedes se relacionan con una más que la otra, pero podemos verlas a ver cuál les interesa más. Acá las cajas llegan con una remisión. Esa remisión debe ser comparada con las etiquetas que vienen adheridas en la bolsa, donde corresponda el código genético y la variedad que fue remisionada. Se retira la etiqueta. La etiqueta es una etiqueta plástica, donde viene la identificación del código y de la variedad y la cantidad de semillas que vienen en la bolsa. Una vez que la bolsa ha sido sumergida en un contenedor con agua, evitando regar el icopor, lo vamos a poner en una caja que pueda contenerlo. Retiramos el exceso de icopor. Y en las plantaciones, de acuerdo a su asesor, van a usar un producto químico para hacer la desinfección, pueden hacerlo en este momento. La desinfección puede ser un protectante al 1% y pueden utilizar un producto químico a razón de un carboxino, un tirán, un captan, que son muy buenos protectantes. La semilla, una vez que fue retirada el icopor, vuelve a colocarse su etiqueta y esto lo que evita es que haya mezcla o contaminaciones de los materiales. Vamos a ver una segunda metodología, que es una forma en que algunos países quitan el icopor de almacenamiento por algún retardo en el tránsito, ya sea porque la carga quedó en la oficina un fin de semana o porque quedó en los patios aduaneros por alguna situación con algún trámite
de papelería o porque simplemente no pudimos recibirla a tiempo en la plantación, pueden ocasionarse varias cosas. Una de ellas, que puede llegar a ser las más críticas, es que los materiales empiezan a tener desprendimiento por deshidratación en la conexión que hay al endospermo. Entonces, esta conexión que ustedes ven aquí, hay alguna fractura y de aquí empiezan a haber una colonización de agentes secundarios, de patógenos secundarios, que van a dañar los embriones y van a generar necrosis. Pero no solamente genera una necrosis, además de eso genera todas las unidades que hay en la bolsa. Entonces, fíjense cómo ya algunas que son semillas que venían en el mismo contenedor, ya empiezan a tener también otros daños, unos desprendimientos. Y aquí en la fotografía de la parte izquierda vemos cómo hay colonización de agentes secundarios que son micelios de hongos. Todas estas semillas van a perderse porque la conexión que hay entre la almendra y que es aquella la que provee toda la parte nutricional durante los primeros días del establecimiento en el previvero, pues ya se pierde, esta conexión se rompe y estas semillas van a terminar pudriéndose en la bolsa. Entonces, es muy importante poder identificar en el momento de la recepción, poder identificar aquellos individuos que hayan sufrido fracturas, que presenten micelios o que presenten algunos desprendimientos de los endospermos. También se observan algunas semillas quebradas, ya sea en el ápice de la plúmula o en el ápice meristemático de la raíz. Entonces hay también que poder identificar aquellas semillas y darles de baja antes de llevarlas a los previveros. Algunas semillas también que hemos visto por experiencias por ejemplo, alguna experiencia reciente ahorita con desastres naturales con nuestros clientes de Honduras. Estas semillas quedan atoradas en algunas aduanas y estas aduanas no liberan la semilla a tiempo, entonces van creciéndose los tejidos, finalmente los tejidos no paran su proceso metabólico, sino que siguen creciendo las plúmulas y las radículas, y aunque pueden con mucho cuidado sembrarse en los previveros, sí dificultan la siembra y tiene que hacerse con mucho más detalle. Entonces a los viveristas les toca tomarse un tiempo más para poder calcular la profundidad del hueco de acuerdo al tamaño de la raíz. Pueden haber fracturas en esas raíces y también pueden llegar a presentarse algunas etiolaciones o alargamientos de las plúmulas por almacenamientos en oscuridad. Entonces estas semillas también, aunque pueden sembrarse y pueden llegar a rescatarse, van a tener algunas condiciones fenotípicas en los viveros que no son muy apreciadas porque van a crecer de esa manera, con los entrenudos en formación muy elongados, muy etiolados, y puede ser incluso que esta condición fenológica no se pierda en el previvero y al final la unidad va a tener que ser descartada. Es sí, muy importante tener en cuenta la humedad, los tiempos de almacenamiento, los tiempos de siembra y la inspección de las semillas en el momento de hacer los previveros. Ya para la etapa final o la etapa de previvero, que corresponde a este cultivo de palma joven, que dura entre 3 y 4 meses en el área de los previveros, ocurren 2 o 3 eventos importantes para que ustedes reconozcan. Primero, que la semilla que se va a llevar al previvero trae una plúmula y una radícula ya emitida y desarrollada. Entonces ustedes van a tener garantía de que la estructura como tal va a seguir una etapa de crecimiento, no va a tener una etapa de formación, sino va a tener una etapa de crecimiento. Esa semilla ya va germinada y la parte aérea va a seguir creciendo y la parte terrestre, que es esa radícula, va a empezar a formar otras estructuras. Durante este primer mes de siembra se van a empezar a emitir unas raíces secundarias y la emisión de 2 hojas o un par de hojas que tienen estructuras más tipo lanceolada
y eso me va a permitir también ver que las semillas van evolucionando de manera correcta y que están unidas aún o tienen conexión con su endospermo. Al final de la etapa de estos 3 meses de trasplante, la planta de previvero deberá tener entre 3 y 4 hojas ya de tipo oreja de conejo, que son hojas lanceoladas. Va a desarrollar también completamente sus raíces terciarias y va a tener una estructura más conformada de hojas emitidas de forma lanceolada y raíces primarias, secundarias y terciarias. La planta es totalmente autótrofa, es decir, puede empezar a fabricar su alimento por sí misma y ella está lista para pasar a una etapa de vivero sin ningún problema. Su aspecto como tal va a ser una planta joven, es una planta que no presenta hojas diferenciadas y además de eso nos va a permitir poder hacer una selección de aquellos mejores ejemplares. Recuerden que el objetivo de los previveros es poder hacer una selección para llevar los mejores individuos a la siguiente etapa del vivero. Esa selección se realiza con un criterio importante que es el que nos mencionaba Alejandra en nuestro folleto de viveros y previveros. Allí vamos a tener una serie de descartes que vamos a hablar más adelante. La semilla germinada entonces puede sembrarse en varios tipos de suelo, en varios tipos de contenedores y en varias formas de hacer los previveros. Es una elección que la tiene directamente el técnico. Nosotros hoy queremos mostrarle una metodología respecto a la convencional, es el uso de sustratos inertes para la siembra de la semilla de palma y vamos a tocar algunos aspectos diferenciales entre las dos metodologías. En el caso de la elección del suelo, para llenar una bolsa, vamos a revisar que debemos tener unas estructuras de suelo bien específicas. Entonces, no podrán utilizarse suelos que tengan, que sean muy profundos, sino vamos a tener que utilizar suelos de la cubierta, suelos de superficie de más o menos unos 10 centímetros que han sido cincelados, han sido tamizados y que tienen una estructura humífera, que es la condición más óptima para el desarrollo de una semilla en formación de tejidos. Este suelo, por elección del técnico, se va a poder mezclar con materia orgánica para poder enriquecer este suelo y aportarle mayor biota y mayor intercambio celular a todos los procesos metabólicos que van a empezar a ocurrir. Y debe empezar a estructurarse también para que quede poroso y quede aireado. Muchos suelos humíferos necesitan también incorporársele algunas cascarillas o algunas estructuras orgánicas que le ayuden a soltar y evitar que se pierda la condición de oxígeno que tiene el suelo. Entonces es importante tener en cuenta cuando vayan a hacer esa estructura para el llenado de la bolsa. Las bolsas que se usan normalmente para este tipo de previveros son de bolsas de polietileno negras con fuelle, que tengan orificios en la parte inferior y que sean más o menos de unos 20 centímetros, de tamaño. Para el caso de los materiales que se utilizan como material inerte, tenemos varias fibras, varias estructuras. Podemos trabajar con fibras de coco, fibras de palma, fibras de pino. Podemos utilizar también turbas provenientes de algas marinas.
o podemos utilizar combinación de varios sustratos orgánicos que pueden llegar a mezclarse y formar una estructura que luego va a permitirnos llenar un pozo. El pozo normalmente es de mayor de 100 centímetros cúbicos para poder albergar una planta 3 meses. Pueden hacerse en contenedores más pequeños, sin embargo vamos a tener algunos problemas durante la etapa del previvero porque las raíces empiezan a pedir espacio y si no tengo el suficiente hay un proceso de autopoda y las plantas empiezan a quedarse atrasadas. Entonces estos suelos compostados normalmente son de origen natural. Hay que hacer una medición de pH y de conductividad eléctrica, que es importante manejarla. Debe ser esa conductividad menor a un 2 y ese pH debe estar entre 5.1 y 5.6 aproximadamente. Esto para evitar tener una mala interacción con las sales minerales de los nutrientes. Estos sustratos son bastante ligeros. Es un sustrato que precisamente por tener un peso mínimo puede comprimirse. En la mayoría de los casos estos sustratos vienen comprimidos. Estos sustratos son libres de patógenos y pueden serlo porque son esterilizadas a altas temperaturas. Pero esto también tiene una dificultad y es que su biota es nula, no carece de cualquier microorganismo que pueda hacer interacción y pueda llegar a colaborar con los procesos de nutrición de la planta. Estos sustratos son biodegradables, es decir, que se van desintegrando en el suelo, en la bolsa de vivero cuando ocurra el primer trasplante y tiene una facilidad respecto al suelo también y es que no germinan semillas alternas, como nos pasa con las bolsas de los previveros hechos en suelo orgánico. Estos sustratos, como han sido esterilizados a temperaturas altas, pues matan cualquier tipo de organismo embrión vivo que haya en algunas semillas, en algunos suelos, y pues no hay crecimiento de malezas. Este tipo de sustrato también puede en algunas ocasiones tener o ser también contenedor y ser un solo molde. No necesita confinamiento, como en el caso de la bolsa, que necesita un confinamiento en una bolsa plástica, o como en el caso de las bandejas de icopor de poliestileno, que necesitan tener este confinamiento para poder servir estos sustratos. Esto es uno de los ejemplos de estas fibras naturales. En el primer caso tenemos aquí una turba que es una turba aglomerada. Las turbas son fibras que tienen mucho tiempo de compostaje. Son fibras que no tienen ninguna actividad microbiana. Y para poder hacer moldes de siembra, lo que hacemos simplemente es acondicionar un pegante y estas moléculas se juntan y sirven como un adherente. Lo que hacen es una tarea de adherencia. Los conos que se vayan a hacer o el molde que se vaya a hacer, pues esa solicitud del asesor técnico, pueden ser moldes redondos, moldes cilíndricos, moldes cónicos, moldes cuadrados. Nosotros en CEPAL, en nuestros previveros, utilizamos este molde que es un molde cónico. Nosotros mandamos a hacer al proveedor, es un molde de 180 centímetros cúbicos que trae unas ranuras que van a permitir que todas las raíces se direccionen de manera vertical. También existe este tipo de molde que es una bandeja de poliestileno rígida, donde va a tener esta serie de perforaciones que nos van a permitir el drenaje y estos pozos van a ser rellenados con un tipo de suelo inerte al gusto del asesor técnico. Pueden combinarse queseritas con suelos de tipo turbas, negras o amarillas. Puede también adicionársele algo de fibras de coco y hacer una mezcla dependiendo de lo que la persona de los viveros
quiera hacer, ¿no? Esto es algo mucho más libre, poder mezclar texturas y poder mezclar suelos. Y está esta última como alternativa también, que es una turba que viene comprimida y esta turba simplemente viene de forma para expandir. Lo que se hace es que una vez que la malla toca el agua, ella empieza a absorber y a inflarse hasta formar el contenedor que nosotros hayamos elegido. También estos discos de pellets vienen de los tamaños que el palmicultor quiera trabajar y también depende del costo que quiera invertir en estos previveros. Pueden venir conos de 115 centímetros cúbicos, 170 centímetros cúbicos, 240 centímetros cúbicos, y pues depende de la cantidad de suelo, el costo, así que es una decisión total del palmicultor que quiera hacer en estas inversiones para su previvero. En el caso de los sustratos, orgánicos, tenemos varias variables que se tienen que revisar. Una de ellas es, pues, la preparación del suelo para el llenado. Estos suelos de origen húmico son a veces difíciles de conseguir, sobre todo en plantaciones donde tienen suelos pedregosos o suelos con mucha traza de aluminio, suelos ferrosos. Así que de lograrse conseguir un muy buen suelo, hay también un trabajo importante de labor y es el llenado de la bolsa, ¿no? Esta es una fotografía en Honduras donde hay un equipo humano haciendo todo este trabajo de llenado de bolsas. Colombia tiene en este momento, digamos que algunas restricciones también de manejo, entonces no es fácil todo este tema ergonómico, todo este tema de salud ocupacional, donde la persona tiene que trabajar bajo unas condiciones difíciles. La persona está trabajando agachada, tiene jornales con muy pocas eficiencias, precisamente por las posturas. Hay un tema ocupacional bien importante en estas labores de campo. Entonces, los rendimientos también influyen para que los costos se eleven. Y además de eso, debe haber una supervisión estricta sobre el manejo del llenado. El llenado debe tener toda la parte de la bolsa, el perfil de la bolsa debe ser homogéneo, no deben quedar espacios o vacíos en la bolsa. Esta bolsa debe estar completamente llena en el fuelle, lo que le va a permitir que la bolsa quede de pie y no vaya a tener volcamientos. También es importante que el suelo se tamice para que no vayan a haber restos de raíces o vayan a haber restos de piedras que pueden llegar a interferir con el crecimiento de las raíces. La ubicación de la bolsa también es un tema importante que hay que revisar cuando se decide hacer siembra en bolsa. Hay que generar una inversión en la llevada a las aras que se armaron para poder hacer el mantenimiento de la bolsa de previvero. Tiene un costo que hay que invertirse por el armar la cama como tal. Y viene el tema de sembrar ya la semilla en la cama dispuesta. También puede ser una situación complicada por el tema ergonómico, que lo que hace al final de todo esto es que los rendimientos se vean limitados. Hay que montar un sistema de riego, también puede ser un sistema de riego por aspersión, un sistema de riego con manguera. Hay varios sistemas que uno podría llegar a elegir. Hay que montar todo un manejo sanitario y nutricional. En el manejo sanitario hay que tener muy en cuenta que como la bolsa está en suelo, pueden haber varios masticadores, incluso algunos roedores que pueden llegar a dañar los materiales y pueden reducir los inventarios. Y hay que hacer un plan nutricional para hacer toda la parte de fertilización y de este material que queda sembrado en bolsa.
Adicional, hay unas labores alternas, como es el deshierve. Cada 8 días debe planearse retirar aquellas semillas que emergen, sobre todo cuando son mezcladas con cascarillas o cascotas de arroz. Deben programarse todas estas retiradas de estas semillas que empiezan a emerger. Y al final de la etapa de previvero, entre el tercer y cuarto mes, hay que hacer pues el tema de los descartes del material no conforme, disponer la bolsa que no emergió y disponer toda la parte de los plásticos y el polietileno que sobra en el momento en que la planta es transferida a la bolsa de vivero. Acá tenemos algunos ejemplos de muy buenos viveros. Esto es un vivero con aras de cerca de 1 metro, con calles de 0.80, como lo especifica nuestro manual. Están armados con polisombras que van a ayudar a que esta primera etapa del establecimiento de la semilla no se vea afectada por los rayos directos del sol. Sin embargo, a medida de que la planta va creciendo, va a necesitar mayor luz y vamos a tener que requerir también que estas polisombras se vayan abriendo hacia el segundo mes y las plantas se vayan adaptando a la luz solar para evitar también problemas de golpe de sol. Esta fotografía de la derecha son plantas que ya están alrededor de los 2 meses y ya van a empezar a necesitar un paso de luz directa para el trabajo precisamente autótrofo de sintetizar la luz solar y empezar a fabricar su propio alimento. La capacidad que tiene un ara para poder sembrar, para poder ubicar bolsa por metro cuadrado es de 50 unidades por metro cuadrado, es decir que se necesita un área importante para poder ubicar la bolsa. También tenemos una preparación del sustrato que puede llegar a requerir bastantes jornales para la mezcla de los suelos, la mezcla de las arenas. Normalmente son unas 20.000, para unas 20.000 bolsas alcanza un jornal. Hay que incluir costos de transporte de arenas, de la tierra. Hay que también medir el tema de los rendimientos en la siembra, más o menos en bolsa pueden estarse haciendo unas 900 bolsas por jornal. Hay que invertir cosas en el llenado de la ubicación de la bolsa en la cama, el control de la maleza, el control fitosanitario, los desdobles si llegan a requerir, si el asesor técnico decide hacer los desdobles, y la eliminación de los descartes. Entonces quiero mostrarles más o menos como un resumen de cuánto sería el costo promedio para una labor como tal de siembra en una bolsa de vivero. Estamos hablando que son 750 pesos más o menos, 760 pesos más o menos, el costo de una siembra de una bolsa. Con los descartes, que pueden llegar a ser del 7%, del 7 al 10%, ese valor de la bolsa se incrementa y podemos estar hablando de 915 pesos promedio el costo de cada unidad en bolsa. En el caso de los sustratos inertes, tienen una ventaja para el viverista y es que el hecho de trabajar sobre cama elevada reduce el gasto el cansancio y esta parte ergonómica influye muchísimo en los rendimientos. Entonces todo se trabaja a alturas de 1 metro, ya sea, por ejemplo, como la fotografía muestra con bandejas, que son bandejas que están llenas de suelo, o en el caso como esta que ustedes ven aquí, o en el caso de sustratos aglomerados como el uso de los blocks o de los sustratos enmallados como el caso de los jifis. Estos materiales se establecen en camas elevadas, entonces este tema ergonómico influye mucho en los rendimientos, mientras que en una bolsa se pueden sembrar unas 900 semillas en un jornal, en un sistema de camas elevadas pueden llegar a 3.000 unidades por jornal.
Entonces, esto asegura también que la planta, que las semillas queden sembradas y no permanezcan mucho tiempo esperando a ser sembradas. Esto evita los tiempos de almacenamiento o también pues requiere menos personal en la siembra. Estos son nuestros previveros en CEPAM, son previveros que están hechos en sistemas aglomerados en turba. Las plantas crecen de manera muy homogénea, se permite correr las polisombras para que las plantas reciban sol y empiecen a hacer todos sus procesos metabólicos. El sistema de riego también es un riego elegido con una manguera de cacho. Esto ayuda a hidratar todos los perfiles del suelo y nos permite tomar decisiones de cuándo regar y cuándo no, porque tenemos una cubierta plástica que evita que haya caída de lluvia y pueda llegar a interferir con los sistemas de enraizamiento o pueda interferir con la base nutricional que se toma la decisión de aplicar. Para este tipo de sustratos inertes, pues no existe una preparación del suelo. El suelo viene ya fabricado y viene fabricado, es decir, que nosotros lo que compramos es el molde. Tampoco tenemos que hacer transportes de suelos, es un costo menos que hay que invertir. El descarte que se maneja es un descarte que en comparación de la bolsa puede llegar a ser del 2 al 3% y esto se debe a que las semillas sufren mucho menos manipulación en el momento de la siembra. Los rendimientos por jornal en la siembra se duplican, pasan de ser de 900 se triplican a 2.500, 3.000 semillas con aquellas personas que tienen más rendimiento. Algunas fibras sí deben costearse con el llenado de la bandeja, como en el caso de aquellas fibras que se utilizan turbas y fibras de coco mezcladas. No hay un control de malezas. El control fitosanitario es mínimo. La cama elevada permite que no haya daños por masticadores como hormigas o otros vectores masticadores. Se debe hacer un desdoble, también eso lo define el viverista, si conserva la unidad para desdoblar o si la elimina. Y la eliminación del descarte es mucho más sencilla y ocupa menor espacio. El costo promedio de una plántula que se haga en un sistema inerte puede estar alrededor de los 560 pesos. Y si hay un volumen mayor de plantas o importante de plantas, estos costos pueden llegar a reducirse. Las plántulas que producimos nosotros tienen una facilidad en el momento del cargue y es que pueden llegar a ubicarse de manera horizontal, ya sea en una canastilla plástica para el transporte en un camión o sea en cajas de cartón. Fíjense que todos los sistemas inertos aglomerados traen la formación de una raíz primaria, la formación de raíces secundarias y terciarias, un bulbo bien desarrollado, engrosado, las 3 pares de hojas que estamos esperando que estén formadas, una hoja flecha y un sistema radicular enmallado que nos va a permitir poder llegar sin ningún problema a la etapa de vivero. Una caja de estas promedio, una caja de cartón puede contener cerca de 200 plantas y su peso promedio puede ser de 15 kilos. Una caja promedio de estas, que es una caja plástica, puede tener 80 a 90 plántulas, dependiendo del tamaño del follaje, y está pesando cerca de los 18 kilos. Esto me permite remontar, cada canastilla puede remontarse una sobre la otra y lo que vamos a ganar al final es que los fletes también se reduzcan. Entonces es muy importante para nuestros clientes
que esta parte final garanticemos, una, que haya menos daños mecánicos por el empaque y que pueda yo garantizarle al cliente que los materiales le van a llegar en perfecto estado al mismo tiempo a bajos costos. Entonces, en este momento podemos estar transportando en un camión NPR de 5 toneladas, podemos estar transportando cerca de 450 canastillas. Esto está alrededor de cerca de 30.000 plántulas en un solo carga. Esto disminuye mucho el tema de los costos y de los fletes. Este es un ejemplo de cómo se remontan todas las cajas en el camión. Fíjense que todas las plantas van acondicionadas, no hay daños mecánicos y además de esto, este sistema inerte nos ha permitido contar con un registro ICA para la movilización de material vegetal y poder despachar nuestros materiales a todas las zonas del país. Así que podemos desarrollar sus previveros sin ningún inconveniente en este tipo de sustratos o en sustratos inertes tipo pellets en Jiffys y poderlos movilizar al lugar de destino donde ustedes tengan sus plantaciones. Lo que debemos tener en cuenta es que debe haber ya una programación y una logística para poder recibir estos materiales, que ustedes que tengan sus bolsas listas, sus bolsas de vivero, ya las hayan llenado previamente, y poder recibir esos materiales y trasplantarlos de una manera muy eficiente. Esto es lo que tenemos por contarles para el tema de los previveros. Muchos de ustedes también nos han visitado, hemos podido mostrarles lo que hacemos en nuestras áreas de trabajo. Sin embargo, pues cualquier duda que puedan llegar a tener y que esta charla les haya podido solucionar o quieran ampliar, con mucho gusto podemos revisarlo. Entonces, con muchas gracias por su atención y Carolina, Alejandra, quedo atenta entonces a poder solucionar las inquietudes de nuestros